Buenas, mi nombre es María Ramos, estudio en la sede de Facultad de Fermitor del Estado portuguesa, el cual hoy les voy a estar hablando un poco sobre lo que es una investigación que hice sobre lo que la narración, sus características, el cuento, tipos de cuento, entre otros. Tenemos lo que es la característica. Bueno, la narración es el desarrollo verbal de una serie de sucesos, relatados de maneras ordenadas y específicas, ya sean reales o no. Una narración puede ser un relato, un cuento, una anécdota y muchos otros términos más específicos, entre los que pueden ser, en los que pueden haber distinciones técnicas. El acto de narrar es uno de los más antiguos y más esenciales de la especie humana, que no distingue de los animales. Es uno de los más antiguos del lenguaje y es posible que también sean narraciones al arte prehistórico hallado en las paredes de las cuevas. Entre las primeras formas de narración tenemos lo que es la historia mitológica o cosmogónicas, con los que los antiguos se explicaban a las generaciones posteriormente algunos fenómenos naturales o respondían a las difíciles preguntas de qué es la humanidad y hacían dónde marcha. Más reciente también incluyen los relatos patrios y las historias nacionales. El periodismo y sobre todo en la literatura, desde luego, el lugar de la narración la ha cambiado significativamente, donde nuestra civilización pero sigue ocupada un espacio entre lo que es el modo que concebimos las comunidades. Tenemos lo que es las características, algunas de estas. Bueno, esta es una serie de acontecimientos, reales o no, mediante el uso de lenguajes verbales, como lo había dicho anteriormente. Presenta un narrador que se encarga de hilar lo contrario y que puede no formar parte de lo que de la trama y de los personajes. Bueno, un narrador, la voz que cuenta la historia y que no necesariamente es la misma del autor. Tenemos también lo que, por otra parte, muy importante, lo que es, ¿qué es el cuento? El cuento es un relato o narración breve de carácter físico, ficticio o real. Es como un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico, de un modo más colegial. También se habla de cuerpo para referirse a una manera excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o un chisme. El término cuento procede del latín compitus, cuenta, autor Max Jaime Ziegler. Tenemos también por otra parte los tipos de cuentos. Bueno, entre los tipos de cuentos tenemos lo que es el cuento popular, el cuento de hadas o maravilloso, la fábula, los cuentos de costumbre, los cuentos literarios, los cuentos para niños, entre otros. Por otra parte, el cuento se compone por tres partes. Tenemos lo que es la introducción, el nudo, el desenlace. Bueno, la introducción es la parte inicial de la historia. El nudo es la parte donde se representa el conflicto o el problema de la historia. El desenlace es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema. Lo que son los cuentos literarios es una historia ficticia que diferencia del cuento popular, cuyo origen y definición se basa en lo que es en la tradición oral. En los cuentos para niños pues no son en sí mismo un tipo de cuento, ya que estos pueden ser cuentos populares o literarios. Sin embargo, tiene una gran relevancia en el proceso de aprendizaje. Bueno, los cuentos de costumbre tenemos también que estos cuyos objetivos es bien reflejar a las sociedades agrarias y feudales. Las fábulas, pues estas son historias en las que los animales o objetos adquieren características.
Los cuentos populares se trata de historias ficticias de actores desconocidos y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuento puede ser cuento de hadas o maravillosos. Bueno, gracias, esta ha sido toda mi defensa, espero que les haya gustado.